y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Quisiera recomendarles a ustedes que puedan leer el capítulo que lleva por título Apostasía junto al Jordán. Es el capítulo número 47 del libro Patriarcas y Profetas. Perdón, es el 42. El 47 es el que vamos a estudiar a continuación. No lo vamos a estudiar ahora. Capítulo 41 de Patriarcas y Profetas, apostasía junto al Jordán. Solamente les quiero leer un parrafito. Dice así: Patriarcas y Profetas, página 473. En la edición antigua es la página 487. Dice así: Satanás conoce muy bien el material con el cual ha de vérselas en el corazón humano, por haber escudriñado los corazones de los seres humanos con intensidad diabólica durante miles de años. Conoce los puntos más vulnerables de cada carácter, y en el transcurso de las generaciones sucesivas ha obrado para hacer caer a los hombres más fuertes, príncipes de Israel, mediante las mismas tentaciones que tuvieron tanto éxito en Baal Peor. Tiende su red para prender a toda alma. Mientras nos acercamos al fin del tiempo, mientras los hijos de Dios se hallan en las fronteras mismas de la Canaán celestial, Satanás, como lo hizo antaño, redoblará sus esfuerzos para impedirles que entren en la buena tierra. Tiende su red para prender toda alma. No solo los ignorantes y los incultos necesitan estar en guardia. Él preparará sus tentaciones para los que ocupan los puestos más elevados, en los cargos más sagrados. Si puede inducirlos a contaminar sus almas, podrá por su intermedio destruir a muchos. En la apostasía sucedida junto al Jordán, fueron eliminados los últimos que quedaban de los que salieron de Egipto de edad de 20 años hacia arriba, y así el campamento quedó limpio de todos aquellos que habían pecado. Así que se eliminaron todos los que Dios había prometido que no entrarían en Canaán. Lean ustedes el capítulo 41
de Patriarcas y Profetas, porque ahí dice exactamente cómo el diablo está preparando su último ataque contra el pueblo que está esperando entrar en la Canaán celestial. Igualito como hizo antes, tratará de evitar que estemos preparados para entrar. Si vamos por un momentito al libro de Números, donde está esta historia en el capítulo 25, muestra qué hizo el pueblo para frenar la matanza. Números 25, dice el versículo 1 en adelante: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová le dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos delante de Jehová ante el sol, a quien han adorado, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado en Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una mujer madianita a sus hermanos, a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo de el sumo sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y así cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron en aquella mortandad 24,000. ¡Wow! ¿Saben lo que es enterrar a 24,000 personas un mismo día? Si ustedes se fijan, los detalles de esta historia son tremendos y tienen un cumplimiento para el tiempo del fin. La historia se va a repetir. El pueblo de Israel moderno, que somos nosotros, estando a las fronteras mismas de la ciudad, de la Nueva Jerusalén, para cruzar el Jordán, va a venir una terrible apostasía. No es que va a venir, ya está. Ya está la apostasía. El pueblo se mezcla con las hijas de Moab, con las mujeres rameras, representan iglesias. Y esa mezcla en que el pueblo no se mantiene santo y separado va a traer una gran apostasía dentro del pueblo adventista. Eso fue planificado por Balaam, el falso profeta, con Balac, el rey de Moab. Elena de White explica que cuando el rey de Moab, que les tenía terror a los israelitas, vio que se les venían encima toda esa nación tan grande, mandó a traer a Balaam para que los maldiga. Y ustedes conocen la historia de Balaam. Por dinero hizo maldecir al pueblo. Y a pesar de que el ángel de Jehová se le apareció 3 veces por el camino y casi lo mata, si no hubiera sido por el burro que se desvió, Balaam no entendió. Y de todos modos fue para maldecir, pero cuando fue a maldecir abrió la boca y en lugar de salir maldición salió bendición. El rey de Moab, Balac, estaba furioso. Te pagué en oro para que los maldigas.
y tú los viniste a bendecir. Y Balaam respondió, no puedo. No hay, fíjense las palabras que dijo Balaam. Números 23, 18. Entonces Balaam tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, él habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey hay en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo Israel. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que Dios ha hecho. Fíjense, no pudo maldecir, tuvo que dar bendición, porque no había pecado en Israel. No había iniquidad entre el pueblo. Cuando nosotros somos obedientes a los mandamientos de Dios, no nos puede venir el maleficio. No importa quién te haga el mal, porque hay gente que va por allí con los instrumentos de Satanás a hacer cosas malas, y el diablo tiene poder. Y si es cierto, le llevan una foto, le llevan una ropa y hace conjuros, y los brujos y los hechiceros les ponen una maldición y la gente se enferma y la gente languidece. ¿Cuántas veces me ha tocado ver a personas que dicen, la maldición está sobre mí, está sobre mi familia, una desgracia tras otra? Porque me hicieron un daño, dice la gente, me hicieron un daño. Pues cuando el pueblo de Dios obedece los mandamientos de Dios, Satanás pierde su poder. No puede hacer nada. No importa cuántas conjuras haga. No hay agüero contra el pueblo porque está en obediencia a los mandamientos de Dios. No hay adivinación, no hay brujería que le pueda venir encima. Pero si se apartan del camino de Dios, ya la bendición de Dios no los puede acompañar. Y eso fue lo que pasó. Como no pudo maldecirlos, Israel era fuerte como un búfalo. Le temían las naciones. La fama había llegado. La idea de Balaam, el falso profeta, fue llevarlos a transgredir la ley de Dios. Y dijo, mira, no hace falta que yo los maldiga. Solo los hacemos pecar y la maldición les cae sola porque la mano de Dios se aparta de ellos por su desobediencia. Y así fue. Los llevó a pecar, los llevó a transgredir la ley de Dios. Y fue tan terrible porque Elena de White explica que al principio el pueblo de Israel no quería contaminarse con la gente de ese lugar. Había mucho pecado allí, mucha cosa fea. Pero el pueblo de Dios se mantuvo separado. Pero poquito a poco, las mujeres de Moab se fueron introduciendo y haciéndose amigas de la gente. Oh, ¿de dónde vienen? No los habíamos visto antes aquí. ¿Quiénes son? Ellos sabían, pero querían hacer amistad. Y poquito a poco se fueron introduciendo y se planeó hacer un gran festín e invitar al pueblo de Israel. Una gran fiesta. Y los invitaron. Y vinieron, comieron, bebieron, adoraron a los dioses de Canaán
y la ira de Jehová se levantó contra ellos. Cuando vieron su terrible pecado, porque Moisés mandó a degollar a todos los que habían participado. Parte del culto a Baal era Baal era el dios del sexo y de la fertilidad. Estaba representado por un toro con sus genitales exagerados. Y adoraban a ese dios del sexo, a Baal. Una vez que fueron degollados los líderes, la mortandad comenzó a cundir entre todos los demás y tuvieron que matarlos a espada. Los mismos miembros de la familia tenían que matar a los que habían acudido a la adoración a los dioses cananeos, a los dioses de Moab. Y se paró la mortandad cuando el pueblo se arrepintió. Si ustedes se fijan lo que leímos, dice que el pueblo estaba en el santuario, entre la puerta y el altar. El altar es el altar de sacrificio donde se pide perdón. Y el pueblo dice que estaba llorando, pidiéndole a Dios que los perdone. Vean otra vez el versículo. Números 25, 6. He aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. El pueblo estaba reunido frente al tabernáculo, todo alrededor, pidiéndole perdón a Dios. Los jefes habían entrado entre la puerta y el altar a pedir que Dios los perdone. Y este hombre de la tribu de Dan trajo a una de las prostitutas madianitas y las metió por todo el campamento a la vista de todos y se las llevó a su carpa a tener relaciones sexuales, mientras el pueblo estaba orando y pidiendo el perdón de Dios en forma abierta y desafiante. Este hombre pasó y no le importó que lo vieran. Se levantó Fines, hijo de Eleazar, el nieto de Aarón, porque Aarón era el sumo sacerdote, su hijo era Eleazar, y el hijo de Eleazar, Fines, se levantó. Estaba orando allá, pidiendo perdón, y cuando vio al hombre ese, el celo de Jehová entró en él. Y se levantó y los siguió, y los agarró en el mismo acto, teniendo relaciones en la carpa de él. Y dice que con la lanza los dejó clavados en el suelo de la carpa, a los dos, uno arriba del otro, así como estaban. Los clavó y los atravesó a los dos, y así paró la mortandad. El pueblo estaba pidiendo perdón, pero no terminó la mortandad hasta el último que había pecado fue destruido. Ahora el pueblo estaba arrepentido y ahora estaban preparados para entrar en Canaán. Esta mañana vimos cómo Dios hizo el milagro de abrir el río Jordán delante de ellos. Y cruzaron en seco y entraron. La primera ciudad al cruzar el Jordán se llama Jericó. Y ahora vamos a leer un poquito de eso. Vamos de vuelta ahora sí al libro de Josué. Recuerden que no había ya pecado entre el pueblo de Israel. Habían sido limpios por el arrepentimiento y los sacrificios que ofrecieron de todo pecado, porque se habían arrepentido en lloro y en lágrima. Por eso, cuando cruzaron el Jordán,
al otro lado, lo primero que hicieron fue celebrar la Pascua. ¿Saben ustedes que la Pascua, que Dios la había ordenado en la salida de Egipto, cuando Dios los castigó con 40 años en el desierto, se suspendió la Pascua? Porque el pueblo había violado los mandamientos de Dios, se había rebelado contra Dios, y la Pascua era símbolo de liberación, pero como el pueblo estaba en rebeldía y en pecado, Dios suspendió la Pascua. Por 40 años no celebraron la Pascua. Pero lo primero que hicieron después de la limpieza del campamento, cuando digo limpieza, me refiero a que se había limpiado el último de esos rebeldes. Todos se habían arrepentido de corazón, cruzaron el Jordán, Dios hizo el milagro de abrir el río y al otro lado del Jordán levantaron un altar. 12 hombres escogidos por Josué, cada uno al cruzar el río, del fondo del río sacaron una piedra, la más grande que pudieran cargar un hombre, las piedrotas, bien grandotas. 12 piedras, una por cada tribu. Y al llegar al otro lado del Jordán, formaron con esas 12 piedras que habían sacado del fondo del río, seco ahora, un altar. Y ofrecieron sacrificios de agradecimiento a Dios. Y Dios aceptó su arrepentimiento, su sacrificio, y le dijo a Josué: van a celebrar la Pascua, el pacto conmigo. Voy a renovar mi pacto con ellos. Porque la Pascua, hoy en día no le llamamos Pascua, le llamamos Santa Cena. ¿Se acuerdan que Jesús la última noche estaba celebrando la Pascua? Tomó el pan sin levadura y el vino. Bueno, celebraron la Pascua y luego vinieron los 7 días de los panes sin levadura. Y esos 7 días hicieron algo muy, pero muy interesante, según las instrucciones de Josué. En el capítulo 7, por cierto, no solamente celebraron la Pascua, al cruzar el Jordán, circuncidaron a todos los varones que habían nacido en el desierto y no estaban circuncidados, porque Dios suspendió la señal del pacto. Fíjense lo que estoy diciendo. Eran del pueblo escogido. La Pascua era la señal del pacto. La circuncisión era la señal de que eran parte del pueblo de Dios. Y todos los que nacieron en 40 años en desierto no se habían circuncidado, porque Dios dijo: no hay pacto conmigo hasta que no aprendan la obediencia. Pero ahora se circuncidaron y celebraron la Pascua. Los 7 días que siguen a la Pascua, que son los 7 días de los panes sin levadura, miren lo que sucede. Esto es capítulo 6. En el 5 está la circuncisión y la Pascua celebrada en Gilgal. En el capítulo 6 dice: ahora Jericó estaba cercada, bien cerrada. A causa de los hijos de Israel nadie entraba ni salía. Toque de queda. Los de Jericó estaban con miedo, cerraron las murallas, cerraron las puertas y nadie ni entraba ni salía de la ciudad, porque estaban aterrorizados por ese pueblo tan grande que había cruzado el Jordán. Claro, las noticias de que Dios había secado el río para que ellos cruzasen habían llegado y los de Jericó estaban aterrorizados. Jehová le dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto lo haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca,
y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante, a matar a los que están dentro, porque sin muro ya no tenían protección. 6 vueltas a la ciudad, 6 días dando vuelta alrededor de la ciudad. Pero el séptimo día tenían que dar las 7 vueltas y luego gritar. Si ustedes siguen leyendo el capítulo, cómo iban armados, pero en forma perfecta. Ahí explica. 7 sacerdotes llevaban 7 bocinas, versículo 8, de cuerno de carnero. Pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto los seguía. Así que 7 sacerdotes al frente, luego el arca del pacto. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día en que yo os diga gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volviera luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes fueron y dieron la segunda vuelta a la ciudad. Y eso sigue explicando por 6 días. En silencio, nadie podía hablar. Solamente iban sonando la bocina alrededor 7 sacerdotes. Hasta que se les acababa el aire. Y luego una segunda vez. 7 sonidos de trompeta alrededor de la ciudad. Pero todos los que iban calladitos, marchando alrededor. Siempre que vamos a Israel, visitamos Jericó. Jericó todavía está en manos de los árabes, no está en manos de los judíos. Es territorio árabe. Dentro de la misma nación de Israel hay porciones de la nación que pertenecen a los palestinos. ¿Okay? Y Jericó es una de esas ciudades. Así que uno viene, baja de Jerusalén por el camino que va en bajada. Jerusalén está arriba de la montaña y va bajando y bajando y bajando y bajando, y llega al puesto fronterizo. Y hay que hacer aduana y hay que hacer migración para entrar a Jericó. Es una sola ciudad. Y luego, cuando sale, hay que volver a hacer aduana para entrar otra vez en Israel. Hermanos, se han excavado y se han encontrado los muros de Jericó que fueron derrumbados. Están todavía presentes hasta el día de hoy. ¿Por qué Dios les mandó a dar vuelta alrededor de la ciudad? Si Dios podría haber destruido los muros, haberlos hecho caer desde el primer día. Pero Él les dijo: 6 días van a dar 7 vueltas cada día. Y el séptimo día otra vez 7 vueltas, pero van a gritar al final. Dios quería que se desarrollase la fe del pueblo y que entendieran que no era por ellos que la ciudad iba a ser tomada, era por el poder de Dios. ¿De qué va a servir dar 7 vueltas a la ciudad? ¿De qué va a servir que toquen unas bocinas para que el muro se derrumbe? Dios quería que ellos entendieran que eso no era de ellos, ni de su astucia de guerra, sino que era por el poder de Dios. En segundo lugar, quería aterrorizar a los enemigos. Imagínense todo ese ejército
dando vuelta alrededor, silencioso, nadie decía nada, solo se escuchaba la bocina. Pero al séptimo día, dieron una vuelta y nada. Dieron otra vuelta y nada. Dieron la tercera vuelta y no pasó nada. La gente estaba mirando arriba de la muralla. Y ya era el séptimo día que estaban dando vuelta. El pueblo de Israel obedeció al pie de la letra lo que Dios les mandó a través de Josué. Y miren lo que pasó. Al final, dice, versículo 15 y 16. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera que antes, 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y la ciudad será anatema, maldita, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en su casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema. Ni toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Toda la plata y el oro, los utensilios de bronce y de hierro, sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido de la tierra: entren ustedes primero a la casa de la mujer ramera y háganla salir de allí, a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y así salvaron a Rahab. Ahora, hermanos, dice el libro de Hebreos en el capítulo 11. Hebreos capítulo 11 y en el versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿Por qué cayeron los muros de Jericó? Por la fe. ¿Por qué no entraron los que tendrían que haber entrado a Canaán, pero quedaron postrados en el desierto por falta de fe? La ciudad cayó, por la fe cayeron los muros de Jericó. Pero vean qué interesante. El pueblo estaba unido en obediencia a Dios y a su líder que Dios había establecido. Fíjense que Dios no le hablaba a todo el pueblo, solamente le hablaba a Josué. Antes de eso, Jesucristo se le había aparecido a Josué y le había dado instrucciones. Eso está en el capítulo 5. Se le apareció un guerrero con una espada desenvainada. Y Josué se asustó. Pero el varón le dijo: quítate los zapatos. ¿Quién eres? Soy el príncipe del ejército de Jehová. Jesucristo se le apareció y le dio todas las instrucciones de lo que tenían que hacer. Pero el pueblo no vio al guerrero con la espada. El pueblo no escuchó lo que Jesús le decía a Josué y todo lo que tenían que hacer.
el pueblo solo tenía la palabra de Josué y tenían que actuar por fe. Josué sabía porque él había recibido la instrucción, pero los demás por fe. Tenían que hacer lo que Josué mandaba. Con esto nos enseña a Dios que nosotros tenemos que ser sujetos y obedientes a la palabra del Señor. No podemos actuar por nosotros mismos, sino hacer lo que Dios manda a través de los siervos que Él ha escogido. Ahí en el libro Patriarcas y Profetas lo explica muy bien. Dios ha establecido orden en su iglesia y por eso Él ha puesto a sus dirigentes, a sus pastores, a sus ancianos. Y debemos ser obedientes a las órdenes que Dios nos da a través de los dirigentes que Él mismo ha establecido. Bueno, quiero concentrarme en los últimos minutos a lo que pasó después de la toma de Jericó. Había una ciudad cerca, poquitos kilómetros. La zona de Jericó es plana, hay unas montañitas, pero más hacia el sur, un poquito más, hay unas colinas hondonadas. Por ahí pasa el camino que va hacia el norte. Y entre esas hondonadas existía una pequeña ciudad llamada Ai, con H, Ai, y no con Y, sino con I latina. Hei o Jai, H-A-I. Josué mandó a explorar, como hacía siempre, como hizo con Jericó, ahora mandó a explorar, y volvieron a decirle, la ciudad es pequeñita, no tiene mucha gente, no necesitamos llevar todo el ejército. Con 3,000 hombres la tomamos, pan comido. Y así hicieron. Fueron, y la historia cuenta, eso está en el capítulo 7, que los poquitos de Ai le salieron al encuentro y atemorizaron a los 3,000 hombres y salieron huyendo. Una ciudad pequeñita, había caído Jericó, que era grande, y ahora una ciudad pequeñita, que ni siquiera estaba fortificada y rodeada de muros, que la iban a tomar con 3,000 hombres, le salieron al encuentro y los hicieron huir despavoridos. Murieron 36 hombres del pueblo de Israel. Y no pudieron tomar la ciudad. Cuando llegaron de vuelta al campamento, Josué se avergonzó. Y Josué dijo, no consultamos a Dios. Nos fuimos muy seguros. Elena de White explica que como habían tomado Jericó, que era inmensa, y habían caído los muros de Jericó, dijeron, pues esa otra, facilito. Pero no estaban dependiendo de Dios, sino de su propia fuerza. Fíjense la diferencia. Cuando fueron con Jericó, ¿qué hicieron para tomar la ciudad? Nada. Los muros cayeron por la fe. ¿O a poco porque sonó la bocina y el pueblo gritó, se derrumbaron los muros? Obviamente no. Fue Dios que los derrumbó. Pero ahora ellos dijeron, nosotros la hacemos. Agarraron confianza. Comenzaron a confiar no en Dios, sino en ellos mismos. Y por eso fue la derrota. Pero la principal razón fue otra. ¿Se acuerdan cuál fue la razón? Vamos a leerla. Dice, Josué 7. La primera parte del capítulo está lo que ya conté. Versículo 5. El 4 decía que 3,000 hombres subieron a Ai. Y los de Ai
mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, todo el día postrado delante del arca del pacto. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ay, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová le dijo a Josué: déjate de llorar, Josué, déjate de quejarte. Haz algo, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Podríamos pensar que Jehová estaba contento porque Josué estaba postrado el día entero delante del arca del pacto. No, Dios no estaba contento. Levántate, ¿por qué te postras delante de tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Fíjense que Dios está culpando a todo el pueblo por el pecado de un hombre. Porque el que había robado, el que había agarrado del anatema, se llamaba Acán. Pero Dios dijo: han pecado, han tomado del anatema, han robado. Dios hizo responsable a toda la nación. Han hurtado, han mentido y lo han guardado. No voy a terminar los detalles de la historia, solamente ustedes recuerdan lo que pasó. Dios le dijo: hay pecado entre el pueblo de Dios, hay pecado. Y por eso no pudieron tener fuerza delante de sus enemigos. Hermanos, nosotros estamos enfrentados en una batalla grande. ¿Saben ustedes que el diablo está planeando cómo desbaratar esa reunión, no? Hay muchas cosas que pueden suceder. El jueves, al levantar la carpa grande, se comenzaron a doblar los tubos de la carpa. Y son tubos de hierro así gruesotes. Se doblaron. Tuvimos que apuntalarlos. Se doblaron 4 tubos. ¿Saben ustedes que, claro, después de eso la aseguramos bien a la carpa, muy bien, quedó bien firme ahora, y le pusimos soporte todo alrededor. Ustedes van a encontrar todo alrededor de la carpa, en cada poste que la sostiene, van a encontrar un tonel. Un tonel es como un recipiente grandote de esos de 200 litros. Y los atamos con amarres de esos que se ajustan, de las matracas, con los tubos agarrados, y el tonel está lleno de agua y no hay quien lo mueva. Ese era el que el pastor Obando quería mover, pero no, gracias a Dios no estaba lleno, estaba por la mitad, porque si no, no lo mueve. Pero estaba por la mitad. Pero ahora lo llenamos hasta arriba de agua. Y todo alrededor de la carpa. Pero hermanos, si viene un viento recio, fuerte, no sabemos lo que pueda pasar. Yo estaba predicando un día en Chicago debajo de una carpa. Claro, Chicago es la ciudad de los vientos, ¿verdad? Hay mucho viento allá. Y un día se levantó un viento y no pudo sacar la carpa porque estaba bien afirmada
con las estacas y con todo eso aguantándola. Pero rasgó la lona. Se partió en dos la lona y estaba lloviendo y todo el agua que se había amontonado arriba de la lona y estaba haciendo presión, aguantado arriba de la lona, se le vino encima a toda la gente que estaba debajo. Bueno, aquí gracias a Dios no llueve. Pero hay viento, hay muchas cosas que pueden suceder, hermanos. Hay vecinos alrededor. No sabemos si se van a quejar a la ciudad por las bocinas, porque las vamos a poner para que se escuchen hasta el parque de enfrente. La gente tiene que escuchar. Pero nada va a pasar si Dios está con nosotros. Pero si hay pecado en Israel, uno de nosotros que no esté obedeciendo al Señor, la maldición cae sobre todo. 36 hombres tuvieron que morir por el pecado de uno. Y uno dice, eso no es justo. ¿No eran ellos los que habían pecado? Pero Dios había dejado instrucciones bien específicas. No tomen del anatema, no agarren nada. Oro, plata, bronce, hierro van al tesoro de la casa de Jehová. Dios usó un método. Él podría haber dicho, fulano de tal, Acán es el ladrón y el engañador y el mentiroso. Podría haberlo dicho, porque él lo sabía. Pero usó un método. No se dijo de inmediato quién era. ¿Y saben por qué? Porque Dios quería darle oportunidad al pueblo a que investigara su propio corazón. Dios solamente dijo, hay pecado en Israel. Han tomado del anatema, han mentido, han robado. Han violado mi pacto que hice con ellos. Y ahora el pueblo comenzó a decir, ¿soy yo, Señor? ¿Habré sido yo? ¿Habré sido yo? Y eso sirvió para que todo el pueblo se investigase. Porque si Dios hubiera dicho quién era, hubieran dicho los otros, yo no fui, qué bueno. Pero cuando Dios lo permitió de esa manera, era para que cada uno del pueblo investigase su propia vida. Y Dios dijo, van a echar suertes. Echaron suerte sobre las 12 tribus. Yo me pregunto, y Acán, que él sabía lo que había hecho, cuando vio que la suerte cayó sobre la tribu de él, ¿que no le dio miedo? Y luego echaron jefes sobre las regiones de la tribu, sobre los príncipes, porque cada príncipe tenía un grupo a su cargo y cayó la suerte sobre el grupo de la tribu donde él estaba. ¿Qué no le dio miedo? Fíjense, primero cayó en la tribu de él, luego cayó bajo el jefe, porque los príncipes eran jefes de a 10,000 y cayó en el grupo de a 10,000, luego cayó sobre el príncipe de los 1,000 en el cual él pertenecía. Ya se le venía más cerca. Tribu, jefe de 10,000 y luego jefe de 1,000. Ya era uno de esos 1,000. Y luego tiraron suerte otra vez y cayó sobre la familia de él, que eran muchos, eran 200, 300 de su familia. Y cayó sobre él, ya la tenía cerca y ni aún así confesó su pecado. Y finalmente tiraron la suerte otra vez y cayó sobre la casa de su padre. La familia de él, su papá, y eso tenía que ser sus hermanos y él, su familia. La Biblia no dice cuántos hermanos tenía, pero cayó sobre la familia de él, el padre de él. Le cayó la suerte. Y dijo Josué, vuelvan a tirar suertes. Y esta vez la suerte le cayó directamente a él. Entre los hermanos que tenía, tiraron la suerte y le salió a Acán. ¿Cuánto tiempo de arrepentirse tuvo? Miren, desde la primera vez que le cayó en la tribu de él, él sabía lo que había hecho. Había agarrado un lingote de oro y un manto babilónico y dinero y lo había escondido y lo había enterrado debajo de su carpa. Había sacado el piso de la carpa, había hecho el hueco y luego le había puesto el piso otra vez a la carpa y ahí lo tenía escondidito.
Cuando cayó la suerte sobre él, ya no se pudo negar y Josué le dijo, confiesa tu pecado. ¿Y saben lo que él dijo? Bueno, es que yo vi un manto babilónico muy bueno. Y hasta le llamó muy bueno. Todavía Dios había dicho que era maldito y él dijo que era muy bueno. Y el oro y un dinero y yo me lo guardé para mi familia porque nos va a hacer falta. Dijo, he pecado demasiado tarde. Tuvo oportunidad de arrepentirse él solo y Dios le dio la oportunidad, pero no se arrepintió. Pero la maldición cayó sobre todo el pueblo y 36 personas inocentes murieron por culpa de él. Eso no le pesó. Nosotros vamos a una batalla contra el enemigo, hermanos. Que no haya pecado en Israel. Santifiquémonos, consagrémonos al Señor. Pidámosles que el Señor nos limpie de todo pecado. Hagamos una introspección, hagamos una investigación de nuestra vida y digámosle, Señor, yo no quiero ser tropiezo. Ustedes saben lo que pudiera suceder. Les voy a contar otra historia y con esto termino. En Chicago teníamos un gran evento debajo de la carpa. Y se vino un viento, pero bien fuerte. Y esta vez no rompió la lona. Ese no era mi campaña. Yo no estaba dando la reunión. Era una reunión de todas las iglesias. Y estaban reunidos allí. Y vino el viento. Y echó abajo un pedazo de la carpa. Se dobló un tubo. Y se soltó. Y uno de los tubos de hierro cayó arriba de la cabeza de un hermano y lo mató. Muy triste, hermano. Eso lo viví yo en Chicago. Mató a este hermano. Nosotros no queremos que algo así pueda suceder. Yo no estoy diciendo que la carpa es peligrosa. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que consagrarnos al Señor. Tenemos que santificarnos y pedirle al Señor que limpie nuestra vida de todo pecado y abandonar toda cosa mala que estemos haciendo. Porque aún otro que no tiene la culpa puede morir. Y todavía en eso se mostró la misericordia de Dios. Porque los que murieron no eran los que habían pecado. Ya el pecado lo había cometido Acán y ya tenía escondido su lingote de oro y su manto babilónico y su dinero. Pero cuando fueron a la guerra con Ai, murieron 36 hombres a filo de espada. El que tendría que haber muerto era Acán. ¿Y por qué Dios permitió que murieran 36 personas inocentes? Sencillo, porque ellos estaban preparados. Su vida estaba en buena relación con Dios. Estaban listos y Dios los puso al descanso y los selló para la eternidad. Pero si hubiera muerto Acán, se hubiera perdido eternamente. Y de todos modos se perdió a pesar. Es decir, Dios da oportunidad para el arrepentimiento, hermanos. Dios da oportunidad. ¿Cuánta oportunidad no le dio a Acán? Y sin embargo no se arrepintió. Dios le dijo al pueblo que tenían que apedrearlo. Y todos lo apedrearon. Hasta a él y a toda su familia, sí. Hicieron un montón tan grande de piedras que quedó enterrado debajo de las piedras. Él y toda su familia. ¿Por qué? Porque la familia también sabía. ¿O a poco escondió debajo del piso y la esposa y los hijos no se dieron cuenta? Estaban todos metidos en el robo. Cómplices, cómplices. Que Dios nos ayude a entender esto que acabamos de estudiar. Santifícanos, Señor.
Santificaos, dice la palabra del Señor, así le dijo Josué al pueblo, santificaos que Dios hará maravillas entre vosotros. Esperamos grandes maravillas en esta carpa. Esperamos grandes conversiones. Pero para eso nosotros tenemos que estar santificados. Vamos a pedirle al Señor que Él obre en nuestras vidas. Vamos a ponernos en pie. Vamos a cantar ese himno que dice: si he ofendido hoy un corazón. Amantísimo Padre y Dios nuestro, gracias porque tu palabra ha registrado estas historias que nos sirvan de ejemplo a nosotros, que aprendamos a través de la experiencia de tu pueblo del pasado para no cometer los mismos errores que nosotros podemos evitar por la gracia de Cristo. Tú nos has mandado a santificarnos para que tú puedas obrar maravillas en nuestro medio. Te pido en el nombre de Jesús que tú nos perdones si hemos sido negligentes, si no hemos cumplido con tu voluntad, si hemos ofendido a algún hermano, si nuestro carácter ha aflorado de tal manera que hemos sido tropiezo para los demás. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que tú puedas bendecir a tu pueblo. Sabemos que hay hermanos de todas las iglesias que el día de hoy vendrán a apoyar esta campaña. Que la iglesia de Southgate, que es la madre de todas y la más cerquita al lugar de la campaña, dé el ejemplo a todos los demás, en fidelidad, en puntualidad, en cumplimiento del deber. Que como siempre lo hemos hecho, Señor, podamos destacarnos entre todos, que Southgate diga presente, Señor, para cumplir el llamado que tú nos has dado. Bendice a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través del canal. Que aquellos que tú has llamado, Señor, los sinceros de corazón, puedan venir esta noche y escuchar esta programación, escuchar lo que vamos a hablar en nombre del Señor, y también puedan escuchar tu voz hablando a su corazón. Hay mucha gente que tiene tiempo de estar escuchando el canal,
Esta es la oportunidad, Señor, de que vengan a ti. Te pido en el nombre de Jesucristo que tú traigas a los sinceros de corazón a escuchar tu palabra. Y que nosotros, con nuestro ejemplo, con nuestro trato, podamos de tal manera dar el ejemplo de ser cristianos amantes, bondadosos, corteses, gentiles y consagrados, que los que vengan quieran decir: qué pueblo tan bonito es este. Yo quiero ser parte de este pueblo que guarda los mandamientos de Dios, que guarda su santo sábado y que espera su venida. Amén. Y que podamos tener mucho fruto para vida eterna. Amén. Nos encomendamos en tus manos y pedimos que tú nos consagres, que nuestro arrepentimiento sea genuino y sincero. Y entonces tú podrás obrar a través de nosotros para salvación de muchas almas. Lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.